Estimados ingenieros, reciban un cordial saludo. Hoy vamos a trabajar la etapa número 10 del estudio de tiempos que hemos venido realizando. Esta etapa número 10, al igual que la etapa número 11, son etapas complementarias en las cuales vamos a aprender a utilizar un tiempo en diferentes opciones o alternativas. El tiempo ya lo calculamos, el tiempo con la etapa número 9, ya calculamos la USP, el estándar, el SAN. Aquí lo que vamos a hacer es, vamos a utilizar ese tiempo, ese estándar, y le vamos a dar diferentes tipos de aplicaciones. Dentro de esas aplicaciones vamos a trabajar en esta sección lo que es el cálculo de eficiencia operacional y vamos a trabajar el cálculo de capacidad de planta. Entonces hablemos inicialmente del cálculo de eficiencia operacional. Recordemos que las eficiencias básicamente es la velocidad a la que nuestros empleados, operarios o procesos están realizando una operación y están entregando un producto, un producto terminado, están entregando un semi-elaborado, una pieza, o están realizando un proceso a una materia prima o un tipo de material específico. Nosotros esta eficiencia la vamos a medir haciendo una validación, vamos a comparar de acuerdo a nuestro tiempo estándar lo que en teoría y de acuerdo a nuestro estudio de tiempo deberíamos de haber fabricado y lo que realmente se está fabricando. La comparación de lo real versus lo teórico basado en el tiempo estándar nos va a dar esa diferencia y nos va a indicar qué tanto la realidad se está acercando a lo teórico o a lo programado directamente basado en el tiempo estándar. Entonces en la eficiencia vamos a tener este cuadrito, es una tabla simple, no va a tener pues mayor complicación, va a constar de unos parámetros y estos parámetros nos va a permitir realizar esos cálculos y poder llegar a algo que es eficiencia operacional. En términos ya más detallados, tenemos acá definir unas horas por turno. Vamos a definir un horario. Para este ejercicio práctico estamos definiendo un horario que va desde las 6 a.m. hasta las 4 p.m. Luego vamos a calcular aquí las horas que han transcurrido de 6 a 4. Para este ejercicio nos indica que han transcurrido 10 horas. Luego nos va a decir cuántos minutos tiene ese turno de trabajo. Nos está indicando 600 minutos teóricos de trabajo. Vamos a colocar un porcentaje de eficiencia. Este porcentaje de eficiencia está basado en lo que realmente una empresa utiliza de este tiempo. Estas 10 horas son teóricas, estos 600 minutos son teóricos, pero realmente uno no hace un aprovechamiento al 100% en una empresa manufacturera de todo el tiempo disponible o de la capacidad. Este 4% que le hace falta a esto para ser igual al 100% son tiempos improductivos que se van generando en la jornada laboral por diferentes tipos de eventos. Dentro de esos eventos tenemos todos los que son fallas mecánicas, reprocesos, problemas de materia prima, dar una inducción, capacitaciones, reuniones, toda esa serie de eventos que un tiempo estándar o una USP no contempla y no debería de contemplar y que en realidad nos estarían afectando, nos estarían disminuyendo la capacidad. Tenemos nuestra famosa USP o tiempo estándar. Tenemos las unidades teóricas que las vamos a calcular, lo que en teoría deberíamos de haber fabricado durante todo este tiempo. Las unidades reales producidas, esto fue lo que la planta, la operación, la manufactura nos indicó que realmente se fabricaron. Y basado en estos datos vamos a llegar a este último valor que lo vamos a dar en términos de porcentaje, que nos va a indicar la eficiencia operacional, la eficiencia de la operación como tal. Esta eficiencia no sería posible, no la podríamos lograr si no tuviésemos el tiempo estándar o no tuviésemos la USP. Entonces aquí estamos viendo una de las tantas aplicaciones que nuestro tiempo estándar puede tener en términos de cálculos o de aplicabilidad dentro de un proceso de producción. Entonces vamos a ir a nuestra
estructura base, que es nuestra tabla, en la cual simplemente tenemos lo que nosotros denominamos el chasis o la estructura general, está totalmente vacía. Esta estructura se les va a montar en el sitio web para que la descarguen y trabajen sobre ella y realicemos el siguiente ejercicio. Entonces vamos a cargar los datos, miremos qué datos son ingresados y cuáles se calculan. Realmente es un trabajo sencillo, fácil, pero nos va a generar conciencia con respecto al tiempo estándar y lo valioso que es y cómo lo podemos utilizar como un factor de sumamente relevancia en una ecuación como esta, que es la que nos permite calcular una eficiencia operacional. Entonces, ingenieros, el primer paso para realizar el cálculo de eficiencia en esta plantilla es ingresar un horario de trabajo, un turno, ¿cierto? Para este caso vamos a ingresar entonces un turno que va desde las 6 hasta las 4 de la tarde. ¿Qué estaríamos ingresando? Estaríamos ingresando primero la hora inicial, serían entonces las 6. Hay que ingresar esta información en formato de tiempo, en formato de hora. Entonces serían las 6, 2.00, espacio, y vamos a decirle AM, ¿cierto? Puede ser AM minúscula o AM mayúscula. Si podemos observar, ya él por defecto identifica con esos parámetros de que estamos hablando de una hora, de un valor que va en función al tiempo. Y nos coloca 6 horas, 00 minutos, 00 segundos y nos está indicando que es AM, o sea que es en la mañana. Como va hasta las 4 pm, pues simplemente colocamos 4, 2.00 espacio y colocamos pm y automáticamente él detecta esos parámetros básicos en función al tiempo y nos realiza ya el cálculo. Nosotros ya necesitamos calcular la cantidad de horas que han transcurrido desde las 6 hasta las 4 pm. Básicamente el cálculo de las horas sería simplemente restar la hora final menos la hora inicial. La diferencia entre esto nos debería de dar el tiempo en horas. ¿Cuánto ha transcurrido de 6 a 4 de la tarde? Han transcurrido 10 horas. Vamos a hacer entonces el experimento. Esto sería igual, abrimos un paréntesis, y sería la hora final menos la hora inicial. Cerramos paréntesis y esto nos da 0,4. No nos da 10, que es lo que nos debería de dar. ¿Qué pasa? Cuando hacemos esta resta, lo que estamos calculando es una fracción en función a la cantidad de horas que tiene un día. Me explico. Un día tiene 24 horas. Al decir que el día tiene 24 horas, esto nos está dando aproximadamente 0,4 días. O sea que nos estaría dando, si nos daría 0,5, nos estaría diciendo mediodía. Nos está diciendo 0,4. ¿Por qué? Porque 0,4 dentro de un día de 24 horas equivaldría aproximadamente a 10 horas. Si esto nos daría 0,5 serían 12 horas. 12 horas sería mediodía y 12 horas sería la mitad de 24. Cantidad de horas totales que tiene un día. Entonces, ¿qué le hace falta a esta fórmula? Le hace falta multiplicarlo por un factor. Y el factor es de 24 horas. Como esto es una fracción de día, al yo multiplicar esta fracción de días por la cantidad de horas que tiene un día, me calcularía la cantidad de horas equivalentes, que para nuestro ejercicio sería 10. Entonces, ingenieros, cuando vayamos a calcular la cantidad de horas transcurridas entre una hora final y una hora inicial, lo que vamos a hacer simplemente va a ser la hora final menos la hora inicial y lo multiplicamos por el factor de 24, que 24 serían las 24 horas del día. Perfecto. Vamos entonces a calcular la cantidad de minutos. Como la USP nosotros la estamos trabajando en minutos, tenemos que llevar esta unidad de tiempo a minutos. Vamos entonces a llevarlo a minutos. Verifiquemos entonces cuántos minutos nos daría. Sería muy simple, es cuestión de multiplicar el número de horas
por un factor que siempre va a ser el mismo, que sería 60. 60 minutos tiene 1 hora. Entonces aquí, ¿qué nos estaría dando estos? Nos estaría dando 600 minutos. Muy bien. Todo esto han sido cálculos. Vamos a colocar aquí un porcentaje de eficiencia. Recordemos, este porcentaje de eficiencia está en función al turno de trabajo, no a la cantidad de unidades fabricadas. Esta en función al aprovechamiento de esos 600 minutos, de qué tanto yo los puedo aprovechar en un proceso de manufactura. Y recordemos que el aprovechamiento no es del 100%, o sea, yo aprovechar esos 600 minutos, la verdad es supremamente compleja. Tendría que ser un día perfecto en el cual nada raro pasara, pero hay cortes de energía, hay paros mecánicos, hay problemas con materias primas, hay reprocesos, hay problemas en programación, hay accidentes laborales, hay ausentismos. ¿Y todo eso qué me va a afectar? Me va a afectar estos 600 minutos. Entonces vamos a colocar acá un factor del 96% para trabajar la eficiencia. Entonces este dato lo digitamos. Este dato es ingresado de manera manual. Simplemente, como les digo, ingenieros, es una eficiencia pero enfocada a la capacidad de la planta, más no es la eficiencia operacional. Perfecto. Vamos a colocar entonces la USP en minutos. La USP en minutos, vamos a trabajar acá con un dato que nos da el ejercicio 5.8 para hacer este ejercicio como tal. Esta USP yo la puedo trabajar con otros datos obviamente más aterrizados a la realidad. Por ejemplo, en un ejercicio que les voy a colocar relacionado con esto, esta USP con la que ustedes van a trabajar el taller, el ejercicio, el entregable, el informe, va a ser la USP que a ustedes les dio con todos los cálculos que se habían realizado. O sea, con todo la USP final que le dio a ustedes en la fabricación de esos 5 productos, van a trabajarlo con eso. Pero acá, para el ejemplo que estamos construyendo, vamos a trabajar con un dato cualquiera, que en este caso sería 5.8. Vamos a calcular entonces este dato que es muy importante, las unidades teóricas programadas. Las unidades teóricas o programadas son la cantidad de unidades que yo en teoría, como lo dice acá, debería de fabricar teniendo en cuenta estos datos que ya tengo acá. O sea, yo estoy proyectando, estoy calculando a futuro lo que la planta de producción en condiciones normales me debería de entregar en unidades. ¿Cuántas unidades yo podría fabricar? ¿Cierto? Entonces, lo primero que hemos de hacer con esta fórmula va a ser lo siguiente. Calculemos entonces la capacidad en minutos reales. O sea, ¿cuántos minutos reales yo tengo para fabricar mis productos? Acá nos está diciendo total turno de trabajo en minutos. Tendría 600 minutos, pero recordemos que esto es en teoría, esto es una panacea, esto realmente es una ilusión. La realidad es que no voy a trabajar 600 minutos, voy a trabajar menos. ¿Por qué voy a trabajar menos? Porque mi eficiencia de la capacidad es del 96%. Entonces lo que voy a hacer es multiplicar los minutos de trabajo por el 96%, que sería mi capacidad porcentual real. Entonces, ¿cuánto nos dio acá, ingenieros? 576. Como esto lo tenemos a un 96%, pues obviamente nos da menos que 600. Si nuestra eficiencia fuera del 100%, nos estaría dando los 600 minutos. Pero para nuestro caso, nuestra eficiencia es del 96%. ¿Qué tenemos acá, ingenieros? Los minutos reales disponibles bajo los cuales en este turno yo podría disponer. Ahora sí, acá nos dicen unidades que podemos trabajar en relación a este tiempo. Para yo calcular el número de unidades, lo que voy a hacer es dividir este tiempo, estos minutos, sobre lo que se demora un producto en ser fabricado. ¿Cuánto se demora un producto?
5.8 minutos. Entonces, para calcular y llevar este dato a unidades, debo de dividir 576 sobre 5.8. Entonces, simplemente editamos la fórmula, le damos dividir y seleccionamos 5.8. Esto nos da 99 productos aproximadamente, nos da 99 productos. Casi 100 productos podríamos fabricar. Hagamos acá un ejercicio interesante. Si nuestra eficiencia fuera del 100%, o sea que estaría usando los 600 minutos totales, podría fabricar 103 productos. Pero como estamos trabajando a un 96, solo voy a poder fabricar 99 productos. Perfecto. Si yo hago una programación de planta, mi programación llegaría hasta acá. Llegaría hasta este punto. Recordemos que esta es la USP, este es el tiempo estándar de producción. Coloquémosle este color verde para que lo resaltemos siempre de que es nuestro tiempo estándar. Dato importante, relevante y sumamente valioso. Bueno, en teoría, al terminar el turno, un operario que trabaje este tiempo debería entregarme 99 unidades. Pero entonces, acá yo voy a tener las unidades reales producidas. ¿Cuántas unidades reales, físicas, contadas, validadas, en bodega o empacadas logré identificar o me reportaron al final del turno? Para este ejercicio vamos a decir que fueron 75 unidades. Obviamente aquí estamos viendo de que las unidades producidas fueron menores a las unidades programadas. Para calcular ese porcentaje lo que hacemos es dividir las unidades reales producidas sobre las unidades teóricas. Y eso nos da una eficiencia operacional del 76%. Esta sería entonces, ingenieros, nuestra eficiencia. Para poder calcular esa eficiencia teníamos que tener la USP. Si nosotros no tenemos USP, pues no tenemos material para trabajar. Recordemos que es un factor sumamente importante para tomar decisiones y hacer muchos cálculos en planta. Entonces aquí tenemos un ejemplo sencillo, sin complicaciones, básico para calcular una eficiencia operacional en función a la cantidad de unidades que se deberían de haber fabricado versus las que realmente se fabricaron. Ok, ingenieros. Entonces ya con esto terminamos esta primera partecita relacionada con lo que es eficiencia operacional. Vamos a seguir entonces con el otro bloque, el otro concepto que lo denominamos cálculo de la capacidad de planta. Entonces, para cálculo de la capacidad de planta voy a volver a mi tabla ejemplo, donde tengo ya el ejercicio realizado y vamos entonces a mirar el concepto de capacidad de planta. Voy a colocar esto acá más pequeño para que podamos ver todo en pantalla y tenemos acá capacidad de planta. Ingeniero, recordemos que la capacidad de planta es una magnitud, es un valor dado en minutos, o sea, en función al tiempo, o también dado en unidades que yo tengo en mi planta de producción en función a una cantidad de variables. Esa capacidad de planta o esa magnitud es lo que me permite a mí determinar cuánto, qué volumen, cuánto soy capaz de fabricar en un determinado tiempo. La capacidad de planta es un recurso finito, no es infinito, es finito. Y ese recurso de capacidad de planta está supeditado o está de alguna otra forma limitado por una serie de valores, por una serie de datos que debo de conocer para poder calcular mi capacidad de planta. Para yo no necesito la USP para poder calcular mi capacidad de planta en minutos, pero sí necesito la USP para poder calcular mi capacidad de planta en unidades. Es muy importante conocer los dos datos, saber cuál es mi capacidad, o sea, de cuánto tiempo dispongo en mi planta de producción y con ese recurso poder determinar
cuántas unidades yo podría entregar con ese recurso en un determinado tiempo. Entonces, vamos a mirar cada una de las variables que componen el cálculo de la capacidad y cómo el tiempo estándar o la USP juega un papel fundamental, importantísimo a la hora de convertir esa capacidad de planta de tiempos en productos. Entonces, ingenieros, ya después de esa introducción, vamos entonces a mirar aquí capacidad de planta, cómo lo estaríamos manejando. La primera variable que debemos de conocer son los días hábiles de mes. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a calcular la capacidad de mi planta en función a un mes. Yo la puedo calcular por día, la puedo calcular por semana, por quincena, pero bajo el concepto industrial normalmente yo lo que hago es identificar cuál es mi capacidad mensual en condiciones normales, de acuerdo a los recursos que tengo disponibles. Entonces, vamos a utilizar un factor de 24 días del mes. Es un factor base. Este factor puede cambiar. Los días hábiles de los meses son diferentes, dependiendo si el mes tiene 30 días, tiene 31 días, si es un mes con 28, los festivos, todo eso influye. Vamos a tomar 24 como un factor estándar, normal. ¿Qué sería 24? Sería un mes de 4 semanas y cada semana de 6 días, o sea, de lunes a sábado. 6 por 4, 24. Es una base, es como un estándar para poder determinar en algún momento los días hábiles del mes. Si queremos esto más detallado, pues ya nos tocaría mirar el calendario y poder contar y determinar los días hábiles específicos que tenemos en cada mes. Vamos a colocar el número de operarios, o sea, cuántos operarios de mano de obra directa tengo en mi planta de producción. Recordemos que cuando hablamos de mano de obra directa estamos hablando de los operarios que influyen directamente en la fabricación, transformación y modificación, o los cuales le agregan valor a la fabricación o a un producto terminado. O sea, que son los que lo tocan, lo manipulan, lo perforan, lo pintan, lo empacan, le dan ese valor agregado, influyen directamente en él, le agregan valor a tal punto que un cliente está dispuesto a pagar por él. Números de turnos. Podemos estar trabajando un turno, 2 turnos o inclusive podemos estar trabajando 3 turnos. Si trabajamos 3 turnos de 8 horas, estaríamos trabajando 24 horas, o sea que estaríamos trabajando nuestra capacidad instalada. Las horas por turno, cuántas horas estaríamos trabajando en cada uno de esos turnos o si estamos trabajando a un solo turno. Y tenemos el factor en minutos, que es 60, que esto es un factor estándar, que es multiplicar todas esas horas por 60 para poder determinar cuántos minutos tendríamos disponibles. Entonces, todo este primer bloque, ingenieros, son simplemente variables que vamos a necesitar para calcular la capacidad de planta en minutos. Luego tenemos nuestra famosa USP, nuestro famoso tiempo estándar. Y luego ya después de tener nuestro tiempo estándar, vamos con todos estos datos a calcular la capacidad total en minutos y a calcular esta capacidad, la vamos a traducir en unidades. ¿Cuántas unidades yo podría fabricar en un mes de trabajo con todo este recurso? Entonces, ingenieros, después de proceder con estos datos básicos, vamos entonces a trabajar con nuestra plantilla, con nuestra estructura base, en la cual vamos a entonces a cargar todos estos parámetros, todos estos datos para poder determinar esa capacidad. Entonces, ingenieros, vamos a trabajar acá con 24 días. Vamos a indicar de que en mano de obra directa tenemos 15 operarios. Vamos a trabajar un solo turno. Ese turno lo estaríamos trabajando de 10 horas. Lo cual quiere decir algo especial. Recordemos que un turno normal, en condiciones normales, son 8 horas de trabajo. Si estamos trabajando 10 horas es porque muy posiblemente o de alguna otra forma fijamente
nuestros operarios estarían trabajando tiempo extra, que para este caso serían 2 horas, que sería lo reglamentario, lo dictado directamente por la ley. Solo trabajar 2 horas extras diarias en función al turno de trabajo. El factor en minutos, que es 60, perfecto. Y vamos a trabajar con la USP. Vamos a trabajar con la misma con la que hemos estado trabajando acá, la misma que trabajamos aquí arriba, que fue 5.8. Entonces, USP, vamos a digitarla, 5.8. Perfecto. Luego, ¿qué nos dice acá? Vamos a calcular la capacidad de planta en minutos. La capacidad de planta en minutos es una multiplicación de todo este bloque. Todos estos valores los vamos a multiplicar sin excepción alguna, los cuales nos daría el total de minutos que tendríamos disponibles. Entonces tenemos 24 por los 15 operarios por número de turnos por las horas por turno. Hasta ahí, si le damos Enter, nos calcula horas, pero como necesitamos minutos, lo multiplicamos por 60 para que nos dé minutos. Esto nos da 216.000 minutos. De una ya nos realizó el cálculo y tenemos entonces 216.000 minutos, una capacidad teórica disponible. Si yo cambio esto y me dicen, bueno, yo en un día de 24 horas, ¿cuánto podría fabricar? Entonces yo puedo decir, vea, tengo 3 turnos y cada turno lo tengo de 8 horas. Y lo que estoy diciendo acá es que en cada turno yo tendría 15 operarios. Esto me estaría dando 518.400 minutos disponibles. Entonces, simplemente con cambiar alguna de estas variables podemos llegar a determinar un valor diferente en la capacidad en minutos. Perfecto, ingenieros. Volvamos otra vez a resaltar nuestra USP en color verde y luego vamos a calcular la capacidad en minutos. Entonces es simple, ingenieros. Tenemos 216.000 minutos disponibles. Es un recurso que tenemos. Sabemos que cada producto tiene una USP o un estándar de 5.8. Para poder saber cuántas unidades soy capaz de fabricar o entregar en estos 216.000 minutos, lo que hacemos es simplemente dividir la capacidad en minutos sobre la USP o el tiempo estándar. ¿Qué nos da esto? Nos da esto 37.241 productos. Esto es lo que nosotros podríamos fabricar en un turno de trabajo, en varios turnos, obviamente serían 24 días con toda esta configuración. Si nosotros bajáramos la cantidad de horas del turno a 8 horas solamente, observemos que la capacidad disminuye y también van a disminuir el número de unidades que yo podría entregar. Entonces, ingenieros, acá tenemos el cálculo de nuestra capacidad de planta, un concepto simple, no es complicado, en el cual vemos que también la USP es protagonista y termina siendo un dato sumamente importante para tener este concepto. Entonces, ingenieros, en síntesis, la USP es un dato que es fundamental en la ecuación para calcular una eficiencia operacional y para calcular una capacidad de planta en unidades. Sumamente importante ese dato, ingenieros. O sea que aquí acabamos de observar dos puntos, dos elementos de gran importancia en la administración de la ingeniería industrial, en los cuales la USP desempeña un papel protagónico. Ingenieros, muchas gracias por toda la atención y hasta un próximo momento.